Buenos días. Pues ahora sí, ya, bueno, una disculpa por la tardanza, pero ya estamos completos. Em, el día de hoy tenemos el apoyo de nuestros amigos de Megalabs. Muchas gracias. Gracias a los que siguen en línea, un poquito de paciencia. Tenemos el día de hoy a un médico invitado, dermatólogo, dermatooncólogo, que tiene su práctica privada en Durango y en Ciudad de México, el doctor Manuel Amador. em, Nos va a hablar el día de hoy sobre las pues avances en relación al tratamiento del acné. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Una disculpa por el retraso. Como comentaba la doctora, soy el doctor Manuel Amador Rojero. Soy dermatólogo, cirujano dermatooncólogo y dermatopatólogo. Gracias. Egresado del Centro Dermatológico Pascua y del Hospital General Doctor Manuel G. González. Trabajo tanto en la Ciudad de México, donde ya trabajaba desde hace tiempo, pero hace unos pocos meses regresé a Durango, de donde soy originario, y pues también me encuentro allá. Ahora sí que en las dos ciudades. Entonces, pues bueno. Vamos a comenzar para que no haya más retrasos. Nada más repasar algunos conceptos básicos ya de conocimiento general de todos, ¿no? El acné, pues como bien sabemos, es la enfermedad dermatológica por excelencia, aquella que tenemos que conocer y dominar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día también ya hay otras personas que pues se animan, se atreven a manejar el acné, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién mejor que nosotros para conocerlo, para tratarlo, diagnosticarlo de la mejor manera posible? Es una enfermedad inflamatoria crónica del folículo pilosebáceo que por lo general aparece en la adolescencia, si bien sabemos que puede ser desde neonatal hasta en etapas más tardías de la vida, ¿sí? Y que bueno, pues la prevalencia del acné clínico se ha registrado en algunas series un poco más alta en mujeres, mientras que la recaída es mayor en hombres. No es obviamente la idea de hacer una revisión extensa de toda la terapéutica antiacné, porque es bastante, ¿sí? Obviamente sabemos en qué nos vamos a enfocar, pero bueno, nada más recordar que tenemos muchas herramientas disponibles para el tratamiento de esta entidad, desde lo más sencillo como las alternativas tópicas, ¿sí? Como los tratamientos complementarios, procedimientos que nos pueden ayudar en diferentes características o componentes de esta patología y pues las terapias sistémicas, que muchas veces las reservamos para los casos con un mayor componente inflamatorio, ¿sí? O que ha habido cierta refractariedad al tratamiento tópico y pues bueno, también cuando ya es algo más crónico, que el paciente ya está buscando, ¿no? Ver un cambio, una mejoría. Algo que también es muy importante es que si bien digamos, la estructura donde se da la alteración del acné, ya la comentamos, que es el folículo pilosebáceo, muy bien identificado, está a nivel de la piel y sobre todo en algunas áreas de ella, ¿sí? Las áreas de mayor producción de sebo, dígase la cara, el pecho, la espalda. Hay que dar un paso atrás y recordar que el acné como tal también se ha visto cada vez más que es una manifestación de cómo nos encontramos por dentro, del medio interno, ¿sí? Y también de resultado de una interacción con el medio externo. Entonces, el acné no hay que minimizarlo como un problema meramente estético o una cuestión de brotes, ¿sí? Sino verdaderamente entender que es también algo que nos está diciendo cómo está nuestro organismo. ¿A qué me refiero, por ejemplo? A qué también nos estamos alimentando, si hay alguna alteración hormonal del tipo que sea, ¿sí? Los factores psicológicos y de estilo de vida. Yo no sé si a todos, pero al menos seguro que a algunas personas nos pasa que cuando nos estresamos mucho por el motivo que sea, nos aparece un brote por ahí, ¿no? Entonces, eso es también ya algo plenamente estudiado e identificado. Y los contaminantes también, dependiendo del lugar donde radiquemos, podemos estar más o menos expuestos a este tipo de factores. Entonces, simplemente la intención es dar un panorama rápido y global de que el acné es más allá de algunas pápulas, pústulas o comedones, ¿sí? De que es también un resultado de la interacción de múltiples factores.
Y bueno, nuevamente haciendo alusión a la terapéutica antiacné, como comentaba, pues es muy amplia, extensa y de todos conocida. ¿Cómo podemos pues manejar el acné? La verdad es que también esto es un poco variable, cada quien según nuestra formación y experiencia. Sin embargo, claro, sabemos que hay algunas organizaciones, como en este caso el SILAD, que han establecido sus algoritmos terapéuticos, ¿no? Donde ellos parten de la lesión elemental, después clasifican según su severidad y ya a partir de ahí, entonces sí, puede pues uno optar por una gran variedad de combinaciones, ¿sí? Combinaciones de tratamiento tópico y oral, algún otro procedimiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre es importante recordar y repasar, ¿no? Para no quedarnos siempre con algunas limitadas opciones. Y aquí en este panorama, en este algoritmo tan amplio, pues está obviamente la isotretinoína, ¿no? Que si bien ellos lo reservan más para los casos nódulo-quísticos de moderados y severos, aquí es donde aparece la isotretinoína oral, incluso acompañada de corticosteroides orales o antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde la podemos ubicar en este panorama de todas las opciones que tenemos para el tratamiento del acné. Y bueno, pues periódicamente también, por ejemplo, la Academia Americana de Dermatología, ¿no? Actualiza sus guías de práctica clínica para el manejo del acné, ¿de acuerdo? Con referencia a la isotretinoína, pues aquí se hacen algunas recomendaciones sobre si se decide su uso a considerar. Por ejemplo, que aparentemente hasta la fecha no queda todavía claro, ¿sí? Si pacientes que ya tienen alguna carga psicosocial o ciertas cicatrizaciones, ellos sí pueden y deberían de considerarse, ¿no? No es todavía muy claro si verdaderamente el tomar isotretinoína puede desencadenar una depresión o si más bien esta ya estaba latente en alguien que por su problema de acné tiene una baja autoestima y entonces eso es lo que le está afectando en realidad, ¿sí? También aquí recomiendan cosas pues como el monitoreo, ¿no? De las pruebas de función hepática, de los lípidos en sangre. Eso también ya se ha visto que que no es tan necesario hacerlos con tanta frecuencia, o sea, cada mes, cada 2 meses, todo depende del caso, ¿sí? Si partimos de que muchos de nuestros pacientes pueden ser entre adolescentes y adultos jóvenes, por lo demás sanos, como que a veces ese monitoreo luego puede resultar incómodo y sobre todo costoso, ¿sí? Y bueno, pues obviamente algo que también ya sabemos, ¿no? Que las personas con potencial de embarazo, la prevención es obligatoria a través de algún método anticonceptivo. Y bueno, también aquí hacen dos recomendaciones, que se recomienda la toma diaria sobre la toma intermitente y que puede ser una u otra, una isotretinoína estándar o la isotretinoína Lidose. Y bueno, ahí también muestran acá de manera un poco diferente, como con una orientación más vertical, los tratamientos antiacné, similares al algoritmo que ya acabábamos de ver. Pero aquí nuevamente resaltar eso, o sea, que la isotretinoína Lidose perfectamente se puede usar en todos los escenarios donde se considere ya de por sí usar isotretinoína. Entonces, bueno, pues cuando los antibióticos sistémicos junto con la terapia tópicas, son efectivos contra el acné inflamatorio, si bien sí lo son, no abarcan, ¿no? Muchas de las alteraciones de la patogenia del acné. Entonces ahí es donde participaría la isotretinoína, ¿sí? Como sabemos, tiene todas estas funciones, es un tratamiento más completo en ese sentido, porque cubre muchas de las alteraciones fisiopatológicas, ¿de acuerdo? Entonces, suprime la secreción de sebo, disminuye la comedogénesis, inhibe la inflamación, incluso inhibe el crecimiento del Cutibacterium sin ser antibiótico y también la acción de los andrógenos a nivel de la glándula sebácea. O sea, digamos, hasta ahorita sigue siendo el medicamento que tiene la mejor cobertura en este sentido, ¿sí? En cuanto a sus indicaciones, pues bueno, formas graves del acné nódulo quístico, ¿sí? Que no ha tenido respuesta a otros tratamientos convencionales, incluyendo los antibióticos, pacientes con acné severo y moderado, refractario a tratamiento, pacientes que hayan recibido
tratamientos convencionales, pero con recaídas. Y todos estos obviamente se pueden moderar, ¿no? Según el caso. Porque sí ha pasado, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, que en algunos pacientes su acné sí mejora, ¿no? Con el tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, con lo tópico, pero entre una combinación de factores puede ser que su acné es un poquito más refractario, tiene una genética muy importante y no son muy constantes con el tratamiento tópico. Entonces, a veces hasta la isotretinoína, aunque sea dosis más bajas, es una excelente opción, ¿sí? Finalmente van a ver ahora sí una mejoría cuando le empiezan a tomar y empieza a hacer su efecto. Bueno, de las contraindicaciones, pues también son de todos conocidas, ¿no? La primera y más importante, el embarazo, pero también otras a considerar como la insuficiencia renal o hepática, hipervitaminosis, pacientes con hiperlipidemia ya de inicio, de antes de empezar el tratamiento, ¿sí? Como cualquier otro medicamento, alguna hipersensibilidad conocida a sus componentes y los antibióticos de la familia de las tetraciclinas, ¿sí? Por este riesgo de la hipertensión intracraneal. También recordar algunas recomendaciones. Cuando ya se decide utilizar la isotretinoína, pues no ingerir bebidas alcohólicas, ¿sí? Es una contraindicación absoluta. Los pacientes siempre lo preguntan, o muchos lo preguntan, ¿no? Si pueden tomar alcohol o qué tanto alcohol pueden tomar junto con la isotretinoína. Pues la recomendación más fácil es decirles que no, obviamente. Ya cada uno sabremos con quién sí o quién no podemos a veces sugerirles o comentarles, bueno, mira, si tienes una graduación, un evento tan importante, pues a lo mejor suspéndela unos días antes, retómala unos días después, ¿no? Ya que tu hígado se haya desinflamado un poco, por así decirlo, ¿no? Pero lo ideal es eso, mejor decirles que no la tomen junto con alcohol. Lo de los procedimientos de depilación, ya también hay cada vez más expertos que comentan que si se lleva a cabo la depilación con un equipo adecuado, con una intensidad adecuada y por personal bien adiestrado, los riesgos en realidad son muy bajos. O sea, se puede hacer depilación mientras esté tomando la isotretinoína, sí, sí se puede hacer, pero bueno, hay que considerar estas cuestiones. Obviamente no es como que una recomendación así generalizada. Y otros procedimientos como las exfoliaciones químicas o mecánicas, pues también dependiendo mucho de la intensidad con la que se lleven a cabo, de qué tan inflamadas estén las lesiones en ese momento, será mejor o no, pues esperar, posponerlas, ¿no? Y lo de las pruebas de laboratorio, sobre todo las de funcionamiento hepático y el perfil lipídico, sí es lo ideal hacerlas obviamente antes del tratamiento, porque así nos da un parámetro basal, cómo se encuentra este paciente, que también, como decía, aparentemente está sano, incluso es delgado o delgada, pero luego entonces, claro que encontramos, ¿no? Sorpresas. Tienen una hipertrigliceridemia, una hiperlipidemia, que entonces a lo mejor va a ser necesario tratar primero, ¿sí? Antes de considerar iniciar la isotretinoína. O que se puede hacer en conjunto a lo mejor con su médico de cabecera, sea internista, sea endocrinólogo, ahí moderar las dosis, ¿no? De los medicamentos. Y en cuanto al seguimiento, pues sí, estarlo repitiendo con cierta periodicidad. También mencionar que pues la isotretinoína ya tiene muchas décadas en el mercado, ¿sí? Fue pues ya aprobada desde los años 70 en Estados Unidos para esas indicaciones. Y entonces ya estamos viendo personas que en su momento, en su adolescencia, en su juventud, les tocó tomar isotretinoína y ahora sus hijos también la están llegando a necesitar. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que el medicamento es seguro, no por nada ha durado tanto tiempo en el mercado. Dos, que es eficaz, ¿sí? Que a lo mejor estas personas ya por su genética traen ese riesgo y su estilo de vida aún más para que estén presentando acné, pero que pues si los padres ya lo tomaron y les funcionó, pues los hijos ahora también no tendría por qué no, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya fue aprobado como tal en el año 82 con esa patente, esa marca. Ahora bien, 42 años después de eso, pues la isotretinoína sigue siendo una excelente herramienta terapéutica, ¿no? Por su modo de funcionar. Em, sí es importante siempre tener en cuenta esos riesgos, esos efectos adversos, el potencial teratogénico, hacérselo muy claro a a las pacientes, sí, comentárselos, que no se confíen, que sí es importante cuidarse, ¿de acuerdo? De un embarazo. Entonces,
pero nada más. Por lo demás es completamente seguro. El día que se suspenda, pasados unos meses, pueden perfectamente tener un embarazo sin problemas. Y que, bueno, pues bien administrado es una muy buena opción de la que muchas veces solo es más necesario un curso de tratamiento. Ahora, en cuanto a la tasa de respuesta para el acné severo, pues se puede lograr una remisión de hasta el 70 al 80%, que es bastante alta, ¿no? Es una muy, muy buena opción, ¿sí? La falta de curación o recaídas, eso sí es muy variable. ¿Por qué es variable? Porque también cambia mucho la dosificación, cambia mucho el tiempo de tratamiento, el apego por parte del paciente, los cambios que hagan su estilo de vida y alimentación. Son tantas variables a considerar que por eso es que tenemos estas recaídas tan bajas como del 5% o tan altas como del 65%, ¿sí? Entonces, y eso es también algo importante a mencionarle a los pacientes, no también crearles la falsa expectativa de que si toman la isotretinoína se van a curar del acné para siempre, porque no es el caso, ¿sí? Es una muy buena opción, es bien utilizado, da un control duradero, ¿sí? Dependiente del tiempo y de la dosis acumulada, pero no crearles tampoco esa idea de que si lo toman se van a curar y jamás van a volver a tener acné. Y entonces por eso se resaltaba la palabra apropiadamente, ahí es donde está la clave de esto, ¿no? Ahora bien, del objetivo de dosis total acumulada, esto también es un parámetro meramente orientador. La realidad de las cosas es que hay pacientes que pueden alcanzar esta dosis total acumulada y aún así seguir teniendo ciertas lesiones, ¿sí? No es como que, chin, ya la alcanzamos y ahora qué más le hacemos, o ya la suspendemos, no vaya a haber toxicidad si la seguimos utilizando. Pues no. O sea, ¿por qué? Porque hay muchas cosas a considerar. El género, el peso del paciente, ¿sí? A qué edad lo empezó a tomar, si ha tenido una toma muy irregular, o sea, de que se lo toman a veces sí, a veces no, lo suspenden unos días y luego lo retoman. Entonces, es un parámetro meramente orientador, ¿sí? Sí, nos puede ayudar a darnos una idea de cuánto va a tomar el paciente, en cuánto tiempo vamos a alcanzar esa dosis total acumulada, pero nada más. O sea, al final la clínica, lo que vemos, lo que hablamos, eso es lo que nos debe verdaderamente de ir orientando, qué tanto tomar isotretinoína. Ahora, aquí es algo muy importante también mencionar. Eh, bueno, algunos datos sobre la isotretinoína. Es una sustancia altamente lipofílica con baja biodisponibilidad, ¿sí? Entonces, a la hora de ingerirla, el medio hidrofílico del intestino en ayuno hace que la absorción disminuya hasta en un 62%, o sea, mucho, mucho baja el que se consuma la isotretinoína en ayuno, ¿sí? Y por eso siempre, siempre se lo debemos de mencionar a los pacientes. La isotretinoína es un medicamento que se toma después de los alimentos y de preferencia los más grasosos, ¿sí? Ya sea el desayuno, la comida o la cena, yo creo que muchos a veces la comida del mediodía es la que puede tener una mayor cantidad de aceite si se le quiere ver así, pero pues bien puede ser el desayuno, puede ser la cena, ya depende de cada quien, pero que sí es necesario que se consuma con un alimento rico en grasa. ¿Por qué? Porque si no, entonces pues disminuye mucho su absorción. Ahora bien, ya ha habido estudios de farmacocinética donde se han establecido que el alimento ideal para que esta absorción sea lo mejor posible debe de contener 1000 kilocalorías y un 50% de contenido de grasa. O sea, altísimo. Porque si partimos de que queremos que los pacientes coman mejor, ¿sí? Que no consuman tantas grasas, que no consuman tantos azúcares, que se moderen mucho o de plano eviten los lácteos, entonces, ¿cómo les podemos recomendar que, bueno, pero la capsulita te la tienes que comer después de una comida bien grasosa, ¿no? Pues como que hasta suena, pues ilógico, ¿no? Entonces, pues bueno. Eso es algo que tiene de lo que adolece la isotretinoína tradicional. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Cómo su biodisponibilidad es tan variable y dependiente de los alimentos, ¿sí? Para una dosis de 80 miligramos con alimentos y en ayuno, pues hay una diferencia muy marcada en este pico de absorción. Muy marcado, ¿sí? Es casi del 50%. Esto aquí rebasa los 300 nanogramos por mililitro y acá llega hasta los 700. O sea, es impresionante cómo se toma la isotretinoína, puede modificar tanto esto, ¿sí?
Entonces, pues bueno, en cuanto a la duración del tratamiento de la isotretinoína con los alimentos ricos en grasa versus la exposición en condiciones de ayuno, pues ahí viendo a estas dosis, ¿no? De 80 miligramos por día, el porcentaje de cumplimiento en la administración con alimentos ricos en grasas, pues ahí va cambiando, ¿no? Los meses estimados para completar la dosis total acumulada, pues bueno, considerando como 5 meses a esas dosis acumuladas y los meses totales para alcanzarlos. O sea, a menor porcentaje de cumplimiento en la administración con alimentos ricos en grasa, más va a ser la duración del tratamiento, más nos vamos a tardar en alcanzar la dosis total acumulada, ¿sí? O sea, eso es muy, muy importante también no olvidar ese pequeño detalle. Más que también estar, sí, digo, sí es importante, claro, que tenerlo presente, pero en cuanto a número de cajas, cápsulas y demás que se estén tomando, el tiempo, yo creo que el tiempo es lo que aquí hace mucho la diferencia, ¿sí? Entonces, pues lo que comentábamos, hay mucha inconsistencia a veces por parte de los pacientes en cuanto a tomar adecuadamente la isotretinoína, ¿sí? Muchas veces por meses no se la toman diario, se les olvida. Me pasa a mí que se les da cita a los 2 meses y compraron solo una caja. Entonces solo se lo tomaron bien un mes y ya duraron 3 o 4 semanas sin tomarlo. ¿Y por qué no lo seguiste tomando? Porque ya no tenía. ¿Y por qué no? Pues igual si ya no quieres venir a la consulta y está bien, este mes te damos la receta, no sé. O sea, detallitos a veces así tan simples que por ese motivo, pues suspenden el tratamiento, lo llevan de manera muy irregular. O luego me dicen los pacientes, es que mis papás no me lo habían comprado, les estuve diciendo. Bueno, son cosas que están totalmente fuera de nuestro control, obviamente, ¿no? Pero que entonces sí pasan y no hay que olvidar. Entonces, aquí es donde entra Epuris, ¿sí? ¿Cuál es la enorme ventaja de Epuris? Pues bueno, esta mejor absorción que tiene, ¿de acuerdo? Su fórmula especial a base de micelas, entonces es lo que ayuda a que no sea tan dependiente del consumo junto con alimentos grasos, ¿sí? Entonces, se disuelve, se forman estas micelas, ¿sí? Y eso optimiza su absorción. Es entonces, en pocas palabras, una isotretinoína mejorada, actualizada, ¿sí? Digamos que está llevada ahora sí que al siglo XXI para que la isotretinoína, que ya tiene tanto tiempo de ser utilizada, pues sea mejor, ¿no? Sea una mejor, siga siendo y una buena opción o una mejor opción de lo que era antes, ¿no? Entonces, cuando se expone Epuris a los fluidos gástricos, entonces replica el impacto de una comida alta en grasa, ¿ok? Simula ese efecto. De manera que entonces estas micelas pues garantizan una absorción de la isotretinoína, ¿no? Bajo cualquier medio ambiente intestinal. Y pues eso la verdad que es es algo excelente porque pues entonces ya hay menos factores de esos que no podemos controlar y que sí impactan en el tratamiento, ¿sí? Nada más algunos detalles sobre la tecnología. Bueno, pues es un proceso patentado, ¿sí? Tiene un cierto procesamiento, ¿sí? En el laboratorio, en la planta, que pues bueno, ayuda, ¿no? A que se absorba mejor, ¿sí? Esto es como cómo se fabrica, cómo se sintetizan las cápsulas. Esta se manufactura en Puerto Rico, ¿sí? El equipo está especialmente hecho para Epuris. O sea, la producción es verdaderamente muy avanzada y muy controlada. Y bueno, aquí vamos a ver una gráfica muy similar a la anterior, donde veíamos cómo la isotretinoína tradicional tenía una diferencia tan alta en cuanto a su absorción, según si se tomaba en ayuno o con alimentos. Acá lo estamos viendo, pero con Epuris, ¿sí? Entonces, el pico, la línea azul, es cuando se consume con un alimento alto en grasa, alto en calorías, ¿ok? Y cuando se consume en ayuno. Entonces, como vemos aquí, las diferencias son mucho menores entre estos dos picos, ¿sí? Se reduce esta brecha entre la absorción de tomándolo de una o de otra manera, ¿de acuerdo? Y entonces, pues eso es una enorme ventaja que tiene Puris comparado con las demás isotretinoínas. La variabilidad se reduce a menos del 33%, cuando en el otro caso era de hasta el 62%, ¿sí? No es poca cosa.
Y bueno, pues en cuanto a lo de las indicaciones, son similares o las mismas que ya hemos comentado, ¿no? Sobre todo casos severos, o sea, de inicio, no son los únicos, no tampoco quedarse con la idea de que solo a estos pacientes les vamos a dejar isotretinoína, pues no, porque no, ni siquiera, aparte luego ni siquiera son la mayoría de los pacientes que vemos a veces con acné, o al menos no en mi caso. La mayoría no tienen grados tan severos de acné, ¿sí? Y más bien lo que sí hay que verlo es desde otro punto de vista, que más bien a los que si bien predominan lesiones tipo pápula, tipo pústula, lo que no queremos es que esos pacientes se llenen después de manchas postinflamatorias y de cicatrices, ¿sí? Y entonces ellos también serían buenos candidatos para tomar isotretinoína. Y ya no se diga, bueno, cuando el problema del acné afecta tanto la calidad de vida, pues claro que el paciente lo que quiere es ver una mejoría y la quiere ver pronto. Ahora bien, hay estudios obviamente que ya han comparado ambos tipos de isotretinoína. En este caso, en este estudio de fase 3, doble ciego, aleatorizado, de no inferioridad, se compararon tanto la seguridad como la eficacia de la isotretinoína Lidose de Epuris con pacientes, en pacientes con acné recalcitrante nodular, ¿sí? Severo. Y entonces, este estudio inició en el año 2000, ¿no? Fue monitoreado por la FDA, tomó 4 años. Finalmente se obtuvo la aprobación de la isotretinoína Lidose en el 2012. O sea, ya estamos también hablando de hace, pues, 12 años, ¿no? O sea, tampoco es un producto tan nuevo, ¿no? Aquí en México sí tiene poco que llegó, poco más de un año, pero en realidad también ya tiene más de una década utilizándose, ¿sí? Acá nos llegan como todo, las novedades ya muy a destiempo, pero bueno, pues nunca es tarde para irnos actualizando todos en esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente se describe las características de los participantes de este estudio, ¿de acuerdo? Esa fue la principal indicación. Fueron desde adolescentes hasta adultos, hombres y mujeres. Se hizo conteo de lesiones. Obviamente en las mujeres que tuvieran algún método anticonceptivo. La dosis que manejaron es de 0,5 miligramos por kilo de peso las primeras 4 semanas, o sea, el primer mes y después se aumentó a 1 miligramo por kilo de peso. La duración o marco de tiempo fue 20 semanas o 5 meses y una fase de seguimiento de 4 semanas más o de un mes. O sea, es un estudio que en total tuvo un seguimiento de 6 meses. La verdad es bastante larguito, cuando muchos de los estudios, al menos en dermatología, tienen en promedio una duración, un seguimiento de 3 meses, de 12 semanas, ¿sí? Y claro, por la naturaleza del medicamento, pues era lo menos que se podía hacer. Se evaluaron cuestiones psiquiátricas a través de distintos cuestionarios, ¿sí? Edad ósea y demás para los pacientes adolescentes. Y bueno, aquí entonces vemos ya en resumen los resultados de la eficacia, ¿sí? Son muchos numeritos, pero en pocas palabras, si nos enfocamos en esto, que es el porcentaje de pacientes con un más de un 90% en la reducción de la cuenta total de lesiones nodulares. Aquí vemos porcentaje de pacientes, ¿sí? Tanto la isotretinoína de estudio como el producto de referencia son porcentajes muy similares, ¿sí? Son prácticamente casi los mismos. Entonces, eso es lo que nos dice que en efecto, la isotretinoína Lidose, pues no es menos eficaz que una isotretinoína tradicional, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente en cuanto al conteo total de lesiones faciales y troncales, ya para el quinto mes de tratamiento, pues ahí los estamos viendo los porcentajes, ¿no? O sea, comparando un producto y otro, este es el número de pacientes en cada grupo, porcentajes casi iguales, ¿sí? Y entonces el intervalo de confianza al 95% también, prácticamente muy similar, ¿sí? Y bueno, entonces con esto se cumple el criterio de no inferioridad con fines de registro en Estados Unidos. Ahora, pasando a los eventos adversos, ¿sí? Acá, bueno, pues vemos diferentes clasificaciones o categorías, más bien. Pacientes sin ningún evento adverso, ¿no? Con las dos tipos de isotretinoínas. En este caso fueron 92% que no tuvo ninguno y acá 89% contra la isotretinoína estándar, ¿sí? O más bien, perdón, con cualquier tipo de, o sea, el que sea, aunque sea la sequedad de labios, casi todos tuvieron algo, ¿no? Perdón, más bien fue eso, que casi todos tuvieron algo, pero en los dos grupos, ¿sí? Ahora, serios, graves o demás, pues también
Los números en todos los grupos son muy similares, ¿sí? Son mínimas las diferencias. No tienen verdaderamente una relevancia estadística, ¿de acuerdo? Y esto también es algo muy importante que se debe de mencionar, porque en alguna plática alguna vez un doctor hizo la pregunta, si es que este medicamento o esta presentación tiene mayor biodisponibilidad, entonces ¿no lo hace más peligroso? ¿No lo hace más riesgoso? ¿Más tóxico? Pues no, lo hace igual de eficaz e igual de seguro, ¿sí? Simplemente digamos que se absorbe mejor y actúa mejor donde nos interesa que actúe, ¿sí? Entonces, eso también es muy, muy importante. Este medicamento es seguro, ¿sí? No, también como ya lo mencionaba, o sea, ya tiene más de 10 años de uso, ¿de acuerdo? Creo yo que ya nos habríamos enterado si hubiera habido problemas con Epuris. Muchos medicamentos a veces pasa que décadas después es cuando se encuentran, ¿no? Ciertos riesgos a la salud, es cierto, pero bueno, ya con una década de estarse utilizando, pues bueno, creo que algo ya habría surgido, ¿no? Y de los efectos secundarios, pues bueno, son los que todos conocemos, ¿no? La queilitis, la conjuntivitis, la sequedad, ¿no? O sea, eso pues ya será cuestión totalmente de nosotros de tratarlos, de atenderlos. Ahora, ya después de su registro, de todas formas se hizo este otro estudio, fase 4, donde más bien acá lo que se buscaba evaluar era si era administrada sin alimentos, ¿no? ¿Qué tanto cambiaba esto en cuanto a la recaída a largo plazo? Si se tomaba en ayuno. Entonces, bueno, igual se administró el medicamento en este caso 2 veces al día por más de 20 semanas, por más de 5 meses. Los pacientes con 75% de adherencia fueron evaluados durante un periodo post-tratamiento, aquí sí bastante largo, de hasta 104 semanas, para determinar aquellos que requerían de un retratamiento, ¿sí? Se realizó en varios centros de Estados Unidos. Las características en cuanto a edad, peso son más o menos similares a los del estudio que le dio su registro. Y bueno, entonces, ¿cuáles fueron de manera resumida los resultados? ¿Sí? Que el 42% de los pacientes experimentaron una curación clínica completa y el 35% una curación total. O sea, sumados estos dos, es una eficacia de hasta el 77%, ¿sí? Que era muy similar a la de la isotretinoína tradicional, ¿sí? Para una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo de pesos. 10% tuvieron solo una curación parcial, ¿de acuerdo? Pero entonces, pues bueno, la verdad es que fue bastante buena y muy similar a la otra isotretinoína. La necesidad de repetir cualquier tratamiento fue del 15%. Entonces, después de 5 meses, el 82% de los pacientes no requirió retratamiento durante 2,1 años de seguimiento, que es bastante bueno porque hay pacientes que a veces ya al año o menos del año de haber suspendido la isotretinoína, otra vez empiezan con lesiones, ¿sí? Entonces, para ese seguimiento que fue, creo que bueno, fueron muchos pacientes los que no requirieron ningún retratamiento, ¿sí? Solo el 4,2%. Y bueno, pues nuevamente, que en la literatura, a diferencia con la isotretinoína tradicional, aquí sí es muy variable, ¿no? La necesidad de retratamiento, desde el 5 hasta el 65%, y que se estima que por cada año post tratamiento con isotretinoína tradicional, 15 de cada 100 pacientes tendrán alguna recaída, que puede ser leve, pero puede ser que no. Y aquí en este artículo, en esta revisión, pues bueno, se muestran todos estos estudios, aquí están sus autores, el número de pacientes en cada uno, que también es muy variable, ¿sí? Hay algunos con tan pocos como 52 pacientes o tantos como 17,000, pero bueno, las recaídas pueden aquí oscilar desde el 9% hasta el 61%, o sea, es mucha la variabilidad, es muchísima. Y entonces, ¿qué nos ofrece Epuris? Pues eso, ¿no? Que no haya tanta variabilidad en cuanto al resultado, ¿de acuerdo? Y que bueno, pues también otra cosa, se puede llegar incluso a reducir la duración del tratamiento, optimizando su absorción y claro, con un buen apego, pues entonces se puede llegar incluso a cortar el tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor resultado en menos tiempo, ¿sí? En lugar de un tratamiento que pueda oscilar desde 4 a 18 meses con la tradicional, puede llegar incluso a verse ya un muy buen resultado a los 5 meses, ¿sí? Para dosis similares.
Y bueno, una menor tasa de recaídas, como ya vimos en el estudio, menos tratamientos adicionales, mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, pues es una alternativa eficaz, ¿sí? Que no requiere de una dieta muy estricta, de que sí se lo tengan que tomar con un alimento muy alto en grasa, ¿de acuerdo? Entonces, es una excelente opción para estos pacientes. Y bueno, pues así podemos resumir las ventajas, ¿no? Los beneficios que tiene Epuris. Una mayor concentración máxima y niveles plasmáticos, sí, más consistentes, una dosis total acumulada óptima, mayor eficacia clínica o similar, menor tasa de recaídas y necesidad de retratamientos y mejor calidad de vida ya desde el primer mes. Desde el primer mes es cuando la isotretinoína empieza a hacer su efecto, ¿sí? Y que entonces a lo mejor si llegamos a tener un buen resultado en menos tiempo, acortando la duración del tratamiento, pues ahí también se compensa con el costo, ¿no? La presentación es de 20 y 10 miligramos, ¿sí? Cada caja con 30 cápsulas. Y pues listo, eso sería todo. Muchas gracias.